y su esposa Elsa Romo de Zelder. Iban felices a pasar unos días de diversión en la ciudad del juego y el placer. A eso de las 8:30 de la noche, en los alrededores de Las Vegas, había un mal clima. El cielo estaba oscurecido, cayó una ligera nevada, el techo indefinido estaba a 153 metros y la visibilidad a 900 metros. El avión volaba con una aproximación, que así se dice, BOR DM-3, cuando descendió por debajo de los mínimos de altitud. El procedimiento de aproximación BOR DM-3 era relativamente nuevo en el mundo de la aviación. Había apenas entrado en vigor el 3 de octubre anterior al vuelo. Y antes de ese día en el aeropuerto de Las Vegas no se habían realizado aproximaciones con ese procedimiento. En la aproximación 19.7, a una altura de 1.189 metros, el avión se estrelló en un cerro al sur del aeropuerto. El vuelo debería haber estado a 1.310 metros en ese punto. Iba más abajo que lo que debería ir. Además, la línea continua se definió en la leyenda de la carta como ruta de vuelo, lo que implicaba en un descenso de 945 metros. Los restos del avión, totalmente incendiados, fueron localizados a 13 kilómetros al sur de Las Vegas. Las 29 personas que iban a bordo murieron instantáneamente. Híjole. Las investigaciones posteriores revelaron que la causa probable del accidente fue la mala interpretación del capitán de la carta de aproximación, que resultó en un descenso anticipado por debajo del terreno que le obstruía la navegación. Falló, no entendió el capitán la nueva manera el nuevo sistema de aproximación al aeropuerto. Y esos hermosillenses murieron ese día, que causó una gran desolación en la sociedad hermosillense. Híjole. Vayamos ahora a 1968 a Vallaquino. Era el 4 de julio de 1968 y el bimotor Cessna 320C, propiedad de la empresa Anderson Clayton, con 5 pasajeros a bordo, despegó con toda normalidad de la pista del aeropuerto La Manga de Hermosillo, rumbo a Vallaquino. Lo pilotaba el capitán Eduardo Rosenzweig, y con él viajaban los señores Víctor Manuel Galás Martínez, Eduardo Antonio Ochoa Contreras, Carlos Iberri y Enrique Tapia Gámez, conocidísimos hermosillenses. Galás Martínez era el gerente del Banco Ganadero y Agrícola. Ochoa Contreras era un ganadero reconocido. Tapia Gámez, socio de la distribuidora de autos Ford, y Carlos Iberri era gerente general de Semillas del Pacífico. El capitán, Eduardo Rosenzweig, era uno de los más capaces y experimentados de la entidad. Era egresado del Colegio Militar y había sido piloto del gobernador Ignacio Soto y había recibido la presea Emilio Carranza, que el gobierno de México le confiere a un piloto aviador por completar 10,000 horas de vuelo certificados en bitácora. Esa vez hacía un vuelo de 15-20 minutos de Hermosillo a Vallaquino. Los 4 empresarios hacían el vuelo como para probar el avión, ya que se los habían ofrecido en venta por $70,000. Los 4 pasajeros y el piloto volaron sin novedad los 15-20 minutos a Vallaquino y descendieron en la pista local para luego irse a comer a uno de los restaurantes de aquella época. Ahí los acompañó la familia de Víctor Manuel Galás, que ya los esperaba en la playa, su esposa y sus hijos. Al terminar la comida, se dirigieron de nuevo a la pista para abordar la nave con la intención de regresar de nuevo a Hermosillo y probar el avión sobre el litoral del Golfo de California y las islas aledañas. La señora Victoria Córdoba de Galás, acompañada de sus 7 hijos, también fue a la pista aérea a despedir a su esposo y sus amigos. Bromeando, el joven banquero le pidió a su esposa que le tomara una fotografía o varias a todos junto al avión y que cuando despegaran la siguiera tomando fotografías al avión en pleno vuelo. Los pasajeros abordaron el avión en el mismo orden como habían llegado y el avión despegó de la pista de Vallaquino con rumbo al noroeste. Y cuando el capitán Rosenzweig imprimía toda la potencia de los motores, haciendo al mismo tiempo un viraje hacia el oeste, rumbo a la isla Alcatraz, repentinamente el avión entró en barrena, así se dice cuando pierde el control,
y no obstante los desesperados esfuerzos del capitán por estabilizarlos, en unos segundos se precipitó al mar golpeando por su lado izquierdo, arrancándosele de cuajo el ala de ese lado. Los que se quedaron en la pista, la esposa y los hijos de Galás, vieron con angustia cómo el avión se precipitaba y estrellaba en el mar y se le desprendía el ala. La señora le tomó fotos que todavía no ha podido conseguir. La señora de Galás siguió el avión que se enfilaba hacia el mar tomándole fotos y vio cómo en el objetivo de la cámara con inenarrable angustia cómo caía el avión al vacío. Uh-huh. Él y Radical, un norteamericano, y Celso Chaparro, un hermosillense, tomaron una lancha de remos y se dirigieron hacia el lugar donde cayó la nave, a unos 600 metros de la orilla de la playa, y rescataron a Enrique Tapia Gámez y Carlos Iberre, nadando heridos, a quienes los subieron a la lancha. Radical, Chaparro y algunos pescadores más estuvieron tratando de localizar a los dos desaparecidos hasta caer la tarde, los otros desaparecidos. Iberre y Tapia Gámez fueron traídos inmediatamente al Hospital General del Estado. El primero en salir fue Víctor Manuel Galás, después salió Carlos Iberre y finalmente Enrique Tapia. Víctor Manuel Galás salió con vida, pero tan golpeado que perdió el conocimiento en el mar y pereció ahogado. Y poco después su cuerpo fue rescatado del fondo del mar. Uh-huh. Otros especularon que Galás había muerto por un infarto producido por el enorme esfuerzo que había realizado. Al día siguiente, el Club Aéreo de Hermosillo, el presidente del Club Aéreo de Hermosillo, Ignacio Torrelanda, sobrevoló el avión en el territorio donde cayó el avión y a las 8 de la mañana localizó el lugar exacto donde estaba la nave. En el avión, en cuyo interior quedaban atrapados los cuerpos de Eduardo Ochoa y el capitán Rosen, estaba a solo 7 metros bajo el agua, a unos 800 metros de la playa, frente a Bahía Quino Nuevo. Al otro día se organizó un enorme equipo de buzos y pescadores en barcos pesqueros, capitaneados por el Emilio García, un experimentado buzo de la región, y quien entró hasta el avión y logró localizar los cuerpos. No se podían sacar porque estaban en los fierros retorcidos de la nave, y con un barco pesquero y con todo un operativo de los bomberos, la Cruz Roja y los buzos, lograron extraer los cuerpos de los infortunados hermosillenses que habían quedado atrapados en los fierros retorcidos. Eran a las 9:45 de la mañana del 6 de julio del 68. El avión accidentado quedó totalmente destrozado y sus restos fueron devueltos al fondo del mar. Si alguien bucea, posiblemente encuentre todavía restos de ese avión ahí en Quino. Uh-huh. En un análisis posterior hecho por algunos pilotos, se dedujo que el accidente se debió seguramente a que el avión se le fue un motor. Okay. En el lenguaje de aviación significa que el motor se apagó repentinamente y explotó. El capitán Rosensoy nada pudo hacer para evitarlo. Uh-huh. Ese avión se encontraba en Guadalajara y el capitán Rosensoy fue enviado por él para traerlo a Hermosillo y presentárselos a los posibles compradores. En el trayecto, el piloto notó una falla en el motor izquierdo y aterrizó en Colima para que se lo revisaran. Entre tantas leyendas que se cuentan del accidente, una dice que cuando invitaron al capitán Rosenwald para hacer el vuelo aquí de prueba, él dijo, lo apruebo, pero no lo apruebo. Uh-huh. Esa es la historia de un avionazo terrible que conmocionó a la sociedad hermosillense en 1968, uh-huh, por la muerte de estos personajes conocidos, empresarios de la ciudad, uh-huh, y el avión duerme el sueño de los justos a 7 metros de profundidad. Mira, está muy interesante estas historias, qué lamentable, pero fíjate, Ignacio, entonces la gente si bucea, ahí va a ver los restos del avión entonces. Supongo que sí, los que saben bucear, uh-huh, podrán hacerlo. Tal vez no lo han hecho porque no conocen esta historia que yo investigué hasta lo más profundo que pude con los familiares, uh-huh, y la prensa de estos infortunados hermosillenses. Uh-huh, muy bien, bueno, pues muy interesante como siempre. Ignacio, muchísimas gracias. La próxima semana platicaremos de nuevo contigo.
Seguimos dentro de unos 2 días. Porque así se sienten, ¿no? Como si fueran 2 días. Muy bien, gracias Ignacio Lagarda, Gracias. cronista municipal de Hermosillo.